Hola, en este video vamos a comenzar con una nueva práctica, la cual es seguimiento de una práctica anterior que está aquí en el canal, donde se abordó el tema de cifrado simétrico y asimétrico con la herramienta OpenSSL. En esta ocasión vamos a hacer una práctica donde vamos a implementar un cifrado simétrico. Vamos a utilizar función hash y vamos a implementar la firma digital utilizando la herramienta OpenSSL a través de los algoritmos DSA para la firma digital, DES para crear la llave privada, AES para cifrar el mensaje y SHA-1 para calcular la función de resumen o función hash. Antes de comenzar a desarrollar la práctica en la terminal, es importante abordar brevemente los siguientes conceptos, que son los elementos que vamos a utilizar para desarrollar la práctica. Vamos a utilizar en primer lugar el algoritmo DSA, que se traduce como algoritmo de firma digital, para generar una firma digital. Posteriormente vamos a utilizar el algoritmo simétrico DES para cifrar la firma digital, y con esto podemos garantizar la autenticidad del mensaje, es decir, que el remitente sea quien dice ser. Lo siguiente que vamos a hacer una vez que se genera la firma digital y que se firma que se cifra, esa firma digital, vamos a codificar el mensaje utilizando el sistema base 64. Y una vez que está codificado, ahora sí, vamos a cifrar ese mensaje con el algoritmo AES 256, y con esto se garantiza la confidencialidad del mensaje, es decir, que solamente el usuario o usuarios legítimos puedan comprender el contenido del mensaje. Por último, vamos a calcular una función de resumen, una función hash del mensaje que ya fue cifrado, y esto lo vamos a hacer a través del algoritmo SHA-1, y con ello se garantiza la integridad de la información o la integridad del mensaje, es decir, que la información contenida en el mensaje no fue modificada desde que salió de su origen hasta llegar a su destino. Si lo viésemos como un diagrama, la práctica se va a desarrollar de la siguiente manera. Vamos a simular que somos dos usuarios, un usuario emisor y un usuario receptor. El usuario emisor es quien va a generar el mensaje en claro y quien posteriormente lo va a cifrar. Lo primero que vamos a hacer es, con el usuario emisor vamos a generar el mensaje en claro. Enseguida vamos a generar los parámetros de la llave privada, y para eso se va a utilizar el algoritmo DSA y el algoritmo DES para crear una firma y cifrar la firma. Una vez hecho este paso, lo siguiente va a ser codificar el mensaje a través del sistema de codificación base 64. Una vez que el mensaje está codificado, se procede a cifrar el mensaje con el algoritmo AES 256. Posteriormente, una vez que ya se generó la firma, que ya se cifró la firma, que ya se codificó el mensaje y que ya se cifró, vamos a tomar el mensaje cifrado y vamos a calcular la función de resumen hash con el algoritmo SHA-1. Esta parte de aquí está mal, la función hash no se genera a partir del mensaje en claro, sino a partir del mensaje cifrado. Y por último, vamos a crear la firma digital para firmar el mensaje, y para crear esa firma vamos a utilizar la llave privada. Del lado del receptor, ¿qué es lo que vamos a hacer? El receptor pues recibe los siguientes elementos, va a recibir el mensaje cifrado, la firma digital, la llave privada y la función hash del mensaje cifrado. Primero vamos a verificar que la firma digital sea correcta para garantizar la autenticidad del mensaje. Una vez que validemos la firma digital, el usuario receptor va a verificar la función hash para asegurarnos que el mensaje se mantiene íntegro. Y una vez que se valida la integridad, ahora sí procedemos primero a decodificar el mensaje, y acto seguido se procede con el descifrado del mensaje. Y una vez que se haya descifrado, obtenemos el mensaje en claro original. Bueno, vamos a comenzar ahora sí con la práctica. Lo primero que vamos a hacer, vamos a crear el mensaje en claro. Igual que en la práctica anterior,
el mensaje va a ser un fragmento del poema Invictus. Aquí está, lo voy a copiar. Y aquí en la terminal tengo una carpeta que se llama firma simétrico. Listo el contenido, vemos que no tiene nada. Y creamos el archivo invictus.txt. Aquí vamos a pegar el contenido, el fragmento del poema. Guardamos los cambios. Y aquí está. Ahí está el contenido del archivo. Voy a limpiar la pantalla. Y vamos al siguiente paso. Lo siguiente que vamos a hacer es generar la llave privada para posteriormente firmar el documento mediante un cifrado simétrico. Aquí cabe hacer una aclaración. ¿Por qué hago mención de que es un cifrado simétrico? Reitero, porque se va a utilizar una sola llave tanto para el cifrado como para el descifrado. Antes de generar la llave en sí misma, tenemos que generar los parámetros de la llave, y esto lo hacemos con el algoritmo DSA, algoritmo de firma digital. Y el comando es OpenSSL DSA param, de parámetros DSA, -out. La salida de esos parámetros la vamos a almacenar en el archivo parámetros dsa.pem. ¿Y cuál es el parámetro que va a generar? Pues la longitud. La longitud de esta llave va a ser 2048 bits. Copio el comando aquí y lo pegamos. Ahí está. Ya se generaron los parámetros. Listo el contenido. Y si revisamos el contenido de parámetros dsa.pem, ahí está. Estos son los parámetros generados. Voy a limpiar la pantalla y vamos al siguiente paso. Una vez que se generaron los parámetros, ahora sí procedemos a generar la llave privada a partir de dichos parámetros. Y para ello vamos a utilizar el algoritmo de cifrado simétrico triple DES. Nos va a pedir una contraseña o una frase de paso. En nuestro ejemplo yo le voy a poner CentOS.2021. Y el comando para generar la llave privada es OpenSSL gen DSA, de generador DSA. Vamos a generar la firma. Menos DES3, o sea, ¿con qué algoritmo de cifrado la vamos a generar? Pues con el triple DES. Menos out. ¿Y en dónde vamos a almacenar el archivo o cuál va a ser la salida resultante? Va a ser el archivo clave privada dsa.pem. Y el siguiente elemento, parámetros dsa.pem, pues hace referencia al archivo que contiene los parámetros para generar propiamente la firma. Ahí está. Me dice que ingrese la frase de paso CentOS.2021. Verificamos. CentOS.2021. Listo. Voy a listar el contenido. Ahora tenemos clave privada, el mensaje en claro y los parámetros. Vamos a validar el contenido de clave privada. Ahí está. Esta es nuestra clave privada. Y ahora voy a limpiar la pantalla. Siguiente paso. Codificar, ahora sí, el mensaje en claro. Vamos a codificar el archivo invictus.txt y para ello vamos a utilizar el sistema de codificación base64. El comando para hacer esto es OpenSSL para invocar la herramienta, ENC que significa encriptar. El siguiente parámetro -base64 pues es el sistema de codificación que vamos a usar, -in, ¿cuál va a ser nuestro archivo de entrada? El mensaje en claro que está en invictus.txt y la salida o el resultado, el archivo codificado, lo vamos a guardar con el parámetro -out en invictus.base64. Ahí está. Listamos el contenido. Aquí tenemos invictus.base64 y si mostramos el contenido del archivo, ahí está. Este es el contenido de invictus.base64, el archivo codificado.
Una vez que fue codificado, ahora sí, siguiente paso va a ser cifrar propiamente ese archivo. Recordemos que la parte de codificación es para que sea más fácil de interpretar el archivo codificado por el microprocesador, porque un archivo que está codificado en base 64 convierte todo el contenido del objeto o del elemento a cifrar en texto, y eso hace que para el procesador sea más fácil interpretarlo. Entonces, siguiente paso nos dice que proceda a cifrar el archivo base 64 y para ello se utiliza el algoritmo AES256. Observen que en este caso la contraseña que voy a utilizar, en lugar de ser CentOS.2021, va a ser CentOS.2022 para el archivo cifrado. La primera contraseña, recuerden, fue para la generación de la firma digital. El comando en cuestión, OpenSSL, ENC de encriptar, luego -AES256 CBC. Recordemos que el CBC es el tipo de cifrado, cifrado en bloques, que nos ayuda a que nuestro cifrado no sea vulnerable a ataques de fuerza bruta. -IN para indicar cuál va a ser el archivo de entrada, invictus.base64, y -OUT para indicar cuál va a ser el elemento de salida, el archivo invictus.cifrado. Copiamos aquí y lo pego. El password CentOS.2022 y me dice que es un password para el tipo de encripción AES256 CBC. Listo. LS para ver el contenido del directorio. Y aquí está invictus.cifrado. Vamos a mostrar el contenido. Vean, ahí está totalmente cifrado, completamente ilegible. Limpiamos la pantalla y vamos al siguiente paso. Lo siguiente, vamos a calcular la función hash. ¿Para qué? Pues para garantizar la integridad del mensaje cifrado. Y aquí nos dice calcular la función hash. ¿Con cuál algoritmo? El algoritmo SHA-1. ¿Y de qué elemento? Del elemento invictus.cifrado. Y vamos a guardar la salida en el archivo invictus.sha1. Yo aquí había copiado el hash que me resultó al principio, lo voy a borrar. El comando para calcular el hash es OpenSSL SHA1, que es el algoritmo para calcular el hash, y simplemente con el parámetro "-out" le decimos cuál va a ser la salida. La salida invictus.sha1 y la entrada, observen que no se requiere el parámetro "-in", simplemente la entrada invictus.cifrado. No estamos calculando el hash del mensaje en claro, sino del mensaje cifrado. Ahí está. Listamos el contenido y aquí está, por aquí, invictus.sha1. Vamos a ver el contenido. Esta es nuestra función, nuestro resultado del hash. Lo voy a copiar aquí y lo pego para posteriormente hacer la comprobación del lado del receptor. Vamos al siguiente paso, la generación de la firma digital. Vamos a firmar el mensaje cifrado con la recién creada clave privada de SA. Y vamos a escribir la salida resultante en el archivo firma dsa.bin. Este va a ser nuestro archivo de firma digital. Y el comando es OpenSSL DGST de digest o resumen en español menos DSS1. Este parámetro es equivalente a SHA1. Siempre que veamos DSS1 también se hace referencia al algoritmo SHA1, que es el algoritmo con el que se generó el resumen o el hash, menos el siguiente parámetro sync de signature. Le indica al OpenSSL que el siguiente parámetro que le vamos a indicar va a ser el archivo o el elemento a partir del cual se va a generar la firma.
y ese elemento es clave privada DSA.pen, nuestra clave privada que se generó al principio para la firma digital. Y el archivo de salida pues va a ser firma DSA.bin. ¿Y cuál va a ser el archivo que vamos a firmar? Invictus.cifrado. Ahí está, ustedes pueden ponerle pausa al video para que lo vean con toda calma. Lo pego aquí y listo. Me pide la clave para la frase de paso para el archivo clave privada DSA. Recordemos, CentOS.2021. Listo. La 2022 es para el cifrado AES. Listamos el contenido y por aquí tenemos firma DSA.bin y vemos el contenido de firma DSA.bin. Ahí está, totalmente cifrado. Listo. Limpiamos la pantalla. Siguiente paso. Hasta aquí, con esto completamos esta primera parte que es el proceso del lado emisor. Vamos a proceder con esta segunda parte que es el usuario receptor. Y lo primero, vamos a crear una nueva carpeta que se llame receptor firma simétrico con el comando mkdir. Me voy a salir aquí un nivel y aquí creamos esta carpeta. Aquí está creada, receptor firma simétrico. Y ahora lo siguiente que voy a hacer es copiar los archivos de la clave privada, la firma digital, la función hash SHA1 y el mensaje cifrado. Lo vamos a copiar a la carpeta del receptor. Aquí tengo el comando totalmente. Lo copio y lo pego. Ok, me dice que no existe. Aquí. Y ahora sí. Ahora sí lo copió. Me salgo un nivel. Entro a la carpeta receptor firma simétrico. Voy a limpiar la pantalla. Y voy a listar el contenido. Aquí están los 4 archivos que en teoría pues le estaríamos compartiendo a nuestro usuario receptor para que pueda descifrar el mensaje y obtener el texto en claro. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a verificar la autenticidad y para ello tenemos que validar la firma digital. Primero nos colocamos en la carpeta en cuestión, ya estamos ahí en la carpeta receptor firmas simétrico. Vamos a verificar la firma del archivo invictus.cifrado y para ello vamos a utilizar tanto la clave privada DSA como la firma digital que se creó a partir de la clave privada. Y el comando para validar la firma es OpenSSL DGST de digest o resumen. ¿Qué tipo de resumen? DSS1, que es lo mismo que SHA1. Siguiente parámetro, PR verify, o sea, vamos a verificar la clave privada. ¿A través de qué archivo? Del archivo clave privada DSA.pen. Y después lo que vamos a hacer es validar con el parámetro signature y el archivo de la firma digital, firma DSA.bin. Y vamos a verificar que el archivo invictus.cifrado esté firmado correctamente. Copiar. Pueden ponerle pausa al video, lo voy a poner aquí para si quieren completar. Voy a limpiar la pantalla. Pego el comando. Me pide
la frase de paso para la clave privada de SA, que es CentOS.2022, si no me equivoco. No, era CentOS 2021. CentOS.2021. Listo, y aquí me dice que la firma fue verificada correctamente. Siguiente paso, ahora vamos a verificar la integridad del mensaje. Y para eso simplemente tenemos el comando sha1 sum, de resumen o de summary, -c invictus.sha1, el nombre del archivo de la firma de la función hash. Limpiamos la pantalla, pegamos el comando y aquí nos dice invictus.cifrado, la suma coincide. Entonces con eso validamos la integridad del archivo invictus.cifrado. -c, este parámetro es de check, de checar, de verificar. Y ya por último vamos a proceder con el descifrado del mensaje. ¿Para qué? Para obtener el texto en claro. Vamos a descifrar el archivo invictus.cifrado, pero antes de descifrarlo, como está codificado, pues lo tenemos que decodificar. El comando para decodificar el archivo o el mensaje es openssl enc de encriptar. Le vamos a pasar el algoritmo con el cual fue encriptado. A es 256 CBC y este parámetro es el importante, -d, decrypt, de desencriptar, -in, ¿cuál va a ser el archivo de entrada o el elemento de entrada? Invictus.cifrado, y el elemento de salida, ¿en dónde lo vamos a almacenar? Pues en el archivo invictus.decodificado. Copio el comando y lo voy a pegar aquí. El password para el AES 256 es CentOS.2022 y listo. Ahí está. Voy a listar el contenido del directorio y aquí tengo invictus.decodificado. Si veo el contenido, pues todavía no lo voy a poder entender. Invictus.decodificado, porque está en base 64. Vamos a tomar este mensaje codificado en base 64 y lo vamos a desencriptar. Limpio la pantalla aquí. Ahora proceda a descifrar el archivo invictus.decodificado, y para ello el comando es openssl para invocar nuestra herramienta, enc para de encripción, -base 64, que es el sistema bajo el cual está codificado, y nuevamente el parámetro -d, que le indica al openssl que lo que queremos hacer es descifrar. -in, nuestro elemento de entrada va a ser invictus.decodificado, y nuestro elemento de salida, el resultado de esta operación de descifrado de datos, lo vamos a guardar en el archivo invictus.descifrado. Copiamos aquí, lo pego y listo. Ahí está, ya se descifró el archivo o el mensaje. Listo el contenido. Y ahora, por último, lo que vamos a hacer es mostrar el contenido en pantalla de invictus.descifrado, y nos tiene que mostrar el mensaje en texto claro. Cat invictus.descifrado. ¿Listo? Aquí tenemos el mensaje en claro original, tal cual lo habíamos cifrado de origen. Y con eso terminamos esta práctica. Entiendo que quizá me fui un poquito lento, pero es con la intención de que se entienda con toda claridad cada paso de lo que estamos haciendo. Espero que pues, la práctica les haya gustado y que les sirva y que la puedan implementar. Ya con este esquema vimos cómo a través de la herramienta OpenSSL podemos garantizar o implementar mecanismos de aseguramiento de la autenticidad de los mensajes, la integridad y la confidencialidad.
a través de las firmas digitales, algoritmo DSA, la confidencialidad a través del cifrado con los algoritmos triple DES y el algoritmo AES, y la integridad a través de la función de resumen o el algoritmo de función de resumen o función hash SHA-1. Esto sería todo por este video y con esto damos por concluida la práctica. Como siempre les digo, si el contenido del video y el contenido del canal en general les parece bueno y consideran que les aporta valor, pues les agradecería mucho que consideren suscribirse al canal, dejar algún like, algún mensaje, algún comentario. Aquí tienen mi correo por si quieren preguntarme algo en específico, algo en particular, alguna opinión, alguna sugerencia. Y yo con mucho gusto seguiré creando contenido para todos ustedes. Muchas gracias, saludos y hasta la próxima.